Les damos la bienvenida, les agradecemos por sacar este tiempo en su apretada agenda, que a pesar de que estamos a 21 de diciembre, todavía tenemos mucho trabajo y les damos de verdad las gracias por hacer este espacio y venir y escuchar lo que van a escuchar el día de hoy, que creo que a todos nos concierne. Mi nombre es Jimena Cortés, yo hago parte de la Coordinación de Comunicaciones de RTBC y pues estamos aquí en una cita muy importante porque como han visto, me imagino que han estado todos muy atentos a la campaña que hemos venido realizando para compartir con ustedes y para hacer una reflexión sobre nuestros valores de la entidad, pues este encuentro, este sofá del día de hoy hace parte de esas acciones y creemos que es pertinente en esta época del año y es importante para nosotros hoy estar aquí en este sofá con esta invitada y hacer más reflexiones al respecto. Les voy a contar un poco quién es ella. Aquí la vemos, ella es Carolina Angulo Name. Les voy a hablar de su perfil. Es abogada de la Universidad del Norte y tiene un doctorado en Derecho y Ciencia Política de la Universidad de Barcelona, para el que desarrolló la tesis Responsabilidad Internacional en el cumplimiento de las obligaciones de persecución, enjuiciamiento y sanción de los crímenes sexuales en regímenes transicionales. El caso colombiano fue el que usó para su tesis. Sí. Además cuenta con una maestría también de la Universidad de Barcelona que la otorga con su tesis Violencia de Género en el marco de los crímenes internacionales. Con ella, a quien agradecemos hoy su presencia, y a ustedes también aquí en el auditorio y a nuestros compañeros, con mucho cariño les mandamos un saludo. Tenemos 83 ya conectados. Vamos a hablar hoy de algo que siempre está latente entre nosotros, que es los valores del Código de Integridad, que son igualdad, respeto e inclusión. Y pues vamos a abordarlo hoy desde un punto que para todos nos aplica y es el punto de las relaciones humanas. Y nosotros aquí pues obviamente en nuestro contexto laboral. Entonces, Carolina, doctora Carolina, gracias por acompañarnos y bienvenida. No, gracias. Yo encantada de poder aportar a la comprensión de ciertos temas que son muy importantes a la hora de relacionarnos laboralmente. Perfecto. Queremos iniciar con una pregunta que puede aparentemente ser muy sencilla, pero que nos da mucho para, voy a usar la palabra otra vez, para reflexionar y entender. Y es cuál es la importancia de las relaciones humanas en todos los contextos. Bueno, tenemos que partir de que nosotros como humanos, ya, digamos, no podemos sobrevivir solos. Es decir, aunque hayan derechos humanos individuales, tenemos que partir de que sobrevivimos siempre colectivamente y con otros, ¿no? Entonces, por lo tanto, las relaciones humanas son claves porque en la medida que tengamos buenas relaciones humanas y sepamos construir buenas relaciones humanas, es decir, tratar bien a nosotros, ¿no? Y todas estas cuestiones, pues obviamente nosotros podemos desarrollarnos mejor socialmente y satisfacer nuestras necesidades individuales de manera mejor. Entonces, obviamente, el trabajo es uno de tantos espacios en donde interactuamos todos los humanos, por decirlo de alguna manera, en sociedad. Perfecto. Ahora hablemos de nuestro contexto en este momento, en el ámbito laboral. Las relaciones humanas han ido cambiando con los años, y más aún con la fuerza y espacios que han logrado las mujeres, para hablar en este caso de este grupo, las mujeres en las empresas, en las entidades, y aquí hay un vivo ejemplo, porque pues, la mayoría de nuestras áreas, para que lo sepa la doctora, están siendo lideradas por mujeres. Pero lo que exige la igualdad de posibilidades y tratamiento, pues ha sido, digamos, con un gran impulso para que esto ocurra. Y aquí viene mi pregunta. ¿Cuáles considera, doctora, que son esos ejemplos cotidianos que nos permiten demostrar que somos iguales? Pues realmente el ser humano es singular. Es decir, nosotros, hombres y mujeres, tenemos potencialidades y capacidades exclusivamente individuales, ¿no? Entonces, eso es lo más importante, ¿no? Digamos que hay que resaltar. La igualdad aquí es una igualdad de trato, es decir, hombres y mujeres en el ámbito laboral merecen ser tratados por igual. ¿En cuanto a qué? En cuanto a tratos que prescindan de categorías que involucren algún tipo de discriminación, como puede ser raza, género, edad, religión, lengua, de alguna manera, en mayor o menor medida, estado civil, ¿no? De la persona.
Y eso es lo que nos permite a nosotros, digamos, al tratar, prescindir de esas categorías y darle paso a esa singularidad que está en el ámbito del trabajo, está muy caracterizada por las habilidades que cada quien tiene para desarrollar en la mayor medida de lo posible el trabajo que se le asigna. Y por el otro lado, estaría la igualdad de oportunidades, ¿no? Entonces, debe haber igualdad de trato, es decir, prescindiendo de todas aquellas categorías que por alguna razón en nuestra mente consideramos desventajosas o anormales, ¿ya? Porque nuestro esquema de valor choca con alguna diferencia que nosotros veamos en el otro, ¿no? Y por el otro lado está la igualdad de oportunidades, que también debe prescindir de esas categorías y enfocarse básicamente en las habilidades que una persona concretamente tenga para el desarrollo de actividad. Entonces, ahí es donde la igualdad está presente y prácticamente debería estar presente no solamente en el ámbito laboral, sino en cualquier ámbito de la vida, en el ámbito familiar. Trabajar igualdad en el ámbito familiar es de lo más difícil del mundo. ¿Ya? Es más fácil trabajar en el ámbito laboral que en el ámbito familiar. ¿Ya? Entonces, la igualdad en el ámbito familiar, la igualdad en la escuela, la igualdad en la universidad, la igualdad en el trabajo, la igualdad en el espacio público, ¿no? En la participación que tienen las mujeres a la hora de hacer campañas políticas, por ejemplo, respecto a los hombres. Entonces, la igualdad debe estar presente en todos los espacios. Igualdad de trato y de igualdad de oportunidades. Perfecto. Seguimos. Escuchemos esta palabra, respeto. Es el término que sin duda consagra esos valores que deben ser parte de la esencia de cualquier persona. Y el respeto empieza por la palabra. Yo le pregunto, doctora, ¿cree que se ha aprendido a diferenciar adecuadamente el lenguaje a usarse en el escenario laboral, del familiar o personal? Y van dos preguntas en una, porque la siguiente es, puede parecer cuestión de sentido común, pero yo lo pongo así, como en palabras más sencillas, ¿cómo sé yo cuándo estoy siendo respetuoso? Hablando de mí, por ejemplo. O cuándo cruzo la línea y pasa ya a un comportamiento indebido. Bueno, las relaciones humanas tienen dos tipos, básicamente. Unas que se consideran como primarias, yo aquí ya me meto en el terreno de la psicología social, si no abogada, tengo que precisarlo. Hay unas que se consideran primarias, que es donde está más involucrado en esta relación la expresión de los afectos y sentimientos, o sea, la que yo tengo con el papá, la que yo tengo con mi mamá, la que yo tengo con mi vecino de toda la vida, ¿no? Digamos, esas son relaciones primarias e involucran expresiones de mayor nivel afectivo. Mientras que las secundarias no involucran tantos niveles de afecto o una menor carga afectiva y están muy presentes en las relaciones laborales, ¿no? O sea, yo puedo apreciar a mi compañero de trabajo, pero mi comunicación y mi relación con él tienen menor carga afectiva y eso es lo que nosotros consideramos como normal, ¿no? Entonces, cuando nosotros trasladamos este lenguaje afectivo a un lenguaje, a un ámbito como la esfera laboral, digamos, de alguna manera puede ser percibido por la otra persona como molesto o poco convencional. De alguna manera es raro, ¿no? De alguna manera no es natural. Y frente a este tipo de situaciones, como no lo valoramos como normal, como no, entonces nos ponemos como en estado de alerta y eso dificulta mucho el ámbito de las comunicaciones. Entonces, desde ese punto de vista, ¿qué considero yo respeto? Y desde los derechos humanos, pues tengo que decirlo que el respeto, la concepción o el concepto que voy a trabajar de respeto desde los derechos humanos. Y el respeto implica, de alguna manera, muy puntual, ser considerado con la singularidad del otro. La singularidad son sus diferencias, lo que lo hace único, porque nosotros no somos iguales, ¿ya? O sea, en este auditorio, y me atrevo a decir que los que están streaming, ninguno es igual. Acá hay tonos de cabello diferentes, estaturas diferentes, y más en un país tan diverso como Colombia en fenotipo y genotipo. Entonces, nosotros no somos iguales. El concepto de igualdad lo hemos tenido que generar de manera artificial para trabajar temas de trato y oportunidad, pero nosotros no somos iguales. Entonces tenemos que partir de que la diferencia es lo natural. Y uno tiende a excluir o a discriminar lo diferente. Entonces, si somos diferentes, ¿a qué discriminamos? Esa es como la gran lógica, ¿no? Entonces, el respeto entra por valorar como aceptable la diferencia del otro. Y la diferencia no debe representar per se una amenaza para mí. ¿En qué esquemas representa una amenaza? Cuando yo como persona tengo habilidades habilidades comunicativas sobre todo, que no me permiten adaptarme a ciertos entornos.
Entonces, como carezco de habilidades, no me puedo adaptar a las diferencias del otro. No puedo adaptar mi conducta de una manera asertiva a las diferencias del otro. Entonces, por lo tanto, lo percibo como anormal y entramos con relaciones de conflicto. De alguna manera, las personas más tolerantes a las diferencias son las que tienen mayores habilidades comunicativas y hacen mejores interrelaciones personales en cualquier ámbito de la vida, no solamente en el laboral. Y pues a mí me toca también hablar de algo que pasa cuando estamos recibiendo y procesando esta información u obteniendo estas herramientas en estos momentos de nuestra vida donde ya estamos en nuestra edad adulta y no estamos, digamos, pues ya estamos formados, estamos en nuestra edad del trabajo, o sea, de quién es ahí la responsabilidad de entenderlo y ponerlo en práctica, porque pues no estamos aquí en un auditorio con niños o con padres formando a niños, ya estamos en nuestra práctica, digámoslo, por decirlo de alguna manera. Y apenas están muchos entendiendo esto. ¿Qué pasa ahí? Bueno, el respeto es un valor de convivencia. O sea, el respeto, la igualdad y la inclusión, ¿no? De alguna manera que allá vamos ahorita. Son valores de convivencia. Y son valores de convivencia que tienen un trasfondo normativo. Son los elementos básicos de los derechos humanos. Entonces, esto no es algo sujeto a sensibilidad, ¿no? O sea, no estamos haciendo un diálogo para sensibilizar, ¿no? Son valores de convivencia y los valores de convivencia van dirigidos ¿a qué? A proporcionarle a la persona un semáforo, por decirlo así, que le permita a la persona valorar su conducta en términos de buena conducta y mala conducta. Frente a cada conducta de la otra persona, yo tengo una paleta de opciones para responder. El respeto como valor de convivencia me dice cuál es la mejor de las conductas que tengo para responder a esa interacción. Entonces, por lo tanto, este valor de convivencia se enseña en el colegio, ¿ya? Se enseña en la familia, o por lo menos en familias funcionales o estructuralmente funcionales, uno esperaría, ¿no? Que se enseñara, pero al ser valor de convivencia, pues es de las primeras formaciones que nosotros recibimos en el colegio. Entonces, por lo tanto, a lo largo de nuestra vida adulta, la percepción de respeto va variando de conformidad con los ámbitos en los que nosotros vayamos desarrollando, ¿no? Y de alguna manera tenemos que ir adaptándonos, ¿no? Digamos, a estos ámbitos bajo esa conducta de respeto. Entonces, por lo tanto, ¿qué esperaría yo en el ámbito laboral? En el ámbito laboral yo no esperaría que nadie aprendiera a respetar. Yo más bien digo, y de manera muy respetuosa, ¿no? Que en cada ámbito de nuestra vida nos recuerdan cómo ser respetuosos, ¿no? Cuando nosotros nos desadaptamos, porque el irrespeto de alguna manera es una desadaptación. O sea, una conducta poco adaptativa al entorno que yo tengo. O sea, hay que pensar en el Mundial de Qatar. O sea, si me quiero ir al Mundial de Qatar, tengo que respetar la cultura, aun cuando sea abiertamente contraria a la mía, ¿no? Entonces allá voy. Entonces, el entorno nos recuerda a nosotros que tenemos que ser respetuosos. Y es un llamado de atención a adaptar nuestra conducta a un modo de respeto, es decir, a un modo que considere al otro. Y retomo la pregunta que me hiciste que no la contesté, ¿cómo siento yo que estoy siendo irrespetuoso? Porque hay personas que se sienten irrespetadas y yo también puedo sentir que estoy siendo irrespetuoso, ¿ya? En el momento en que siento la molestia del otro, la siento, la percibo, además porque la empatía es otro valor de convivencia, ¿ya? ¿Ya? Entonces, por lo tanto, la empatía me permite a mí detectar la molestia del otro. Me la exprese o no, porque me la puede expresar de manera verbal o a través de comunicación no verbal. Entonces, por lo tanto, esa empatía me permite a mí detectar y ahí es donde llega mi límite. Si yo me estoy dando cuenta que estoy molestando al otro con una conducta mía, tengo que adaptarla a una forma que suspenda o haga cesar esa molestia. Si yo persisto, lo que estoy haciendo es imponiendo un patrón o un esquema de comportamiento que molesta al otro. Ahí es donde me vuelvo irrespetuoso, ¿ya? Entonces, de alguna manera, el respeto casi que es una habilidad enseñada desde el colegio y que nos permite a nosotros generar, es básica para generar relaciones interpersonales sanas, ¿no? Sanas, armónicas y de convivencias en cualquier entorno. Y recuerden que cuando nosotros tenemos ese tipo de relaciones, normalmente estamos condenados a tener vidas exitosas. Porque como tenemos buenas relaciones interpersonales, en los otros logro el desarrollo de mis propios objetivos, logro la colaboración de los otros para lograr mis propios objetivos. Entonces, ser respetuoso, tener buenas relaciones, me condena inevitablemente a una vida exitosa. Yo creo que es muy perceptible el tema de mirar esa bandera roja
cuando cruzamos la línea al comportamiento inapropiado, la reacción del otro. Pero pues recordémoslo, doctora, ¿cuáles serían de pronto esas manifestaciones no verbales? Cuando, digamos, se puede dar hasta por un tema cultural. Yo soy de la costa y yo hablo a veces con diminutivo, y estábamos hablando el otro día con unos compañeros. Yo acostumbro mucho a tocar y a abrazar, entonces de pronto no lo estoy haciendo con una mala intención, hablándolo en palabras coloquiales, pero puede haber un compañero que no se sienta cómodo con esa manifestación mía para relacionarme con él. ¿Y cómo puedo yo ver una bandera roja en él que me diga, que me haga hacer esa lectura de mejor no toques del hombro a ese compañero cuando lo saludes? Bueno, yo también soy costeña, se nota, aunque lo trato de adecuar a los contextos, pero realmente el trato de tú, ¿no? El trato de tú es un trato en la costa caribe, sobre todo, que se considera socialmente correcto y de hecho deseable, ¿ya? Mientras que aquí, en algunos contextos, suele parecer abusivo, irrespetuoso y hasta hostil, ¿ya? Entonces, por lo tanto, yo tengo que entrar a respetar el entorno en el que estoy, ¿ya? Entonces, ahí es donde vamos, ¿no? Con la sola expresión verbal, ni siquiera estoy entrando en contacto físico, ¿ya? Entonces, nosotros lo que tenemos que estar muy, muy atentos es a ese lenguaje no verbal. La gesticulación de la cara de una persona nos dice muchísimo. Hay personas que no tienen mucha gesticulación, miren a Putin, pero hay personas que no tienen esa gesticulación o están entrenados para no tenerla. Pero hay comportamientos como el apartarse, ¿no? O sea, cuando uno siente que la persona se siente invadida en su espacio físico mínimo vital, ¿no? Se siente invadida. Miren ustedes en la calle, alguien se le acerca y lo primero uno que piensa, me van a atracar, es un comportamiento defensivo. Entonces, el apartarse, el de alguna manera separarse físicamente para evitar esa interacción. El abrazo, cuando vemos nosotros que estamos abrazando a una persona, aunque tengamos la mejor intención del mundo, y ella se muestra rígida, se muestra incómoda, ¿no? Porque la rigidez es una muestra de que nuestra buena intención la está incomodando. Entonces, ahí es donde viene el respeto. Yo puedo estar muy bien intencionada, pero el respeto hace que mi conducta deba cesar. Entonces, el abrazo no le está gustando, debo parar, ¿no? Debo parar. Y me gusta ese punto ahí clave, y es, pues como adultos, digamos que tenemos nosotros la responsabilidad. Quiero, doctora, que me contradiga o me haga una afirmación en eso que voy a decir. Tenemos nosotros el deber y la responsabilidad de analizar nuestro entorno al momento de relacionarnos, hablando aquí en el contexto laboral, para saber de qué manera me puedo yo, pues, relacionar bien con mi compañero sin que se presente una situación que me incomode o que cruce yo esa línea. Sí, es adaptar nuestra conducta al entorno. Es decir, nosotros no podemos esperar que un entorno se adapte a nosotros. Es muy egocentrista pensarlo de esa manera, ¿no? Realmente uno se adapta al entorno. De ahí viene el famoso refrán de en la tierra donde fueres a lo que vienes, ¿no? Y que resume básicamente la conducta adaptativa. Es que la capacidad de adaptarnos es una capacidad social, es una habilidad social que nosotros tenemos, sobre todo que como raza, como especie, en este caso como especie, la raza la utilizamos como especie, pues obviamente nosotros estamos acostumbrados, como raza, sí, como especie humana, estamos acostumbrados o necesitamos vivir en sociedad. Entonces la adaptación de nuestra conducta al entorno, digamos, es más o menos o sea, es más o menos acertada dependiendo de los valores, digamos, que nosotros hayamos traído, se nos hayan infundido como valores de convivencia. Cuando hablo de valor de convivencia, recuerden que este valor es laico, digamos, los valores de convivencia están en la Constitución, se llaman valores constitucionales. Hay la característica es que ese valor tiene fuerza normativa, es decir, nos obliga. A mí me obliga la Constitución a convivir, ¿no? Y de manera pacífica, es una obligación de ley, ¿no? En este caso. Pero también los valores son culturales, los valores también son sociales y los valores también son religiosos, porque cada religión y cada entorno religioso forman valores de convivencia, o sea, nos estructura en esa parte social y humana en relación al otro. Entonces los valores vienen de todos lados, vienen de la familia, vienen de la escuela, que son los cívicos, ¿no? En la familia son los valores más dirigidos a que la familia sobreviva, la solidaridad, el apoyo y otras cuestiones, ¿no? Ya a nivel religioso nos enseñan sobre todo la solidaridad, la caridad y otras cuestiones, y la Constitución ya nos impone unos valores de convivencia, sea usted lo que sea en este estado, sea creyente, no creyente, sea afro, sea mujer, sea lo que sea.
Entonces, por lo tanto, los valores vienen de todos lados. Entonces, digamos, en la medida en que hemos estado más expuestos a una educación estructurada en valores, pues tenemos mayores habilidades para adaptar. De ahí que nuestros padres y nuestros abuelos decían, lo único que yo le dejo en la vida es la educación y los valores. Ya. Porque realmente si usted está formado en valores, está formado para desempeñarse con éxito en cualquier entorno. ¿Ya? Se vuelve menos hostil, se vuelve, porque qué triste llegar a un lugar y digan, ay, ya llegó esto, ¿no? O sea, ya vamos a sufrir, ¿no? Digamos, eso genera hostilidad y hace que las posibilidades de que esa persona tenga de colaborarnos en nuestros objetivos se disminuyan notablemente, ¿no? Entonces, nos creamos, es como un autosabotaje, ¿ya? En este caso. Y a propósito, pues, ¿qué opina, doctora, que materias como urbanidad, cívica, comportamiento y salud, pues han perdido como ese auge en la academia y en ese momento de nuestras vidas en el que nos estamos formando y de pronto puede repercutir en cómo nos desenvolvemos después en nuestra vida adulta? Esto es parte de la primera pregunta que me hiciste, Jimena, y es el tema de las relaciones interpersonales o las relaciones humanas han cambiado, ¿ya? Entonces aquí viene un tema de prioridades sociales. De pronto nuestras sociedades no le están dando prioridad a, digamos, a valores de convivencia que son necesarios precisamente para generar armonía. Yo no diría que para evitar el conflicto, porque el conflicto siempre va a estar presente en las relaciones interpersonales, ¿ya? O sea, siempre, siempre. Uno no puede negar la existencia del conflicto, sino lo más importante es saber resolverlo de manera pacífica, resolverlo de manera pacífica y no violenta. Entonces, esto hace parte de cómo han ido cambiando las relaciones sociales. Son diferentes las generaciones, cada generación le da prioridad, digamos, a elementos dentro de estas relaciones sociales. Y lastimosamente, estas generaciones no priorizan, y los colegios no priorizan, y las universidades no priorizan valores cívicos y de convivencia que son absolutamente necesarios. Y de alguna forma están siendo sustituidos por otros, de ahí que se hablen de inversión de valores, ¿no? Entonces, de pronto las conductas, los valores que apelan más a la compasión, a la comprensión, a la bondad, que son valores de convivencia, han disminuido frente tal vez a otros que se consideran más valiosos para el desarrollo de objetivos individuales, ¿no? Como el respeto, tal vez como el liderazgo. Bueno, el liderazgo no es un valor de convivencia, pero digamos, tal vez frente a otros que priorizan la individualidad, ¿no? Digamos, el comportamiento individual o el desarrollo de objetivos individuales prescindiendo de los otros. Entonces, por lo tanto, yo creo que es un tema de prioridades sociales. Entonces, la invitación puede ser a revalorar las prioridades, ¿no? En el tema de valores. Y eso, digamos, en las organizaciones depende mucho de talento humano en cuanto a la cultura laboral o cultura para el trabajo que quiera generar. O sea, en la construcción de ambientes laborales sanos, ¿no? O de climas laborales sanos, ¿no? En este caso. Y eso me da pauta perfecta para la siguiente pregunta, y es en el tema de género, que pues hoy se cuenta con un abanico de definiciones más allá de lo masculino y lo femenino. Absolutamente. Ya lo sabemos. Y de ahí la importancia de términos como inclusión, que también hace parte de nuestros valores del Código de Integridad. Entonces la pregunta es, doctora, ¿cómo describe usted este concepto y cómo ser exitoso en la práctica para lograr un ambiente de trabajo idóneo? Bueno, volvemos al tema de la singularidad. Ya. Nosotros, en medio de nuestras singularidades, pues insisto en que en este auditorio nadie es parecido, o sea, nadie es igual al otro, nadie es una copia idéntica del otro, ¿no? Todos somos diferentes, yo lo estoy viendo, es un auditorio totalmente diferente, por eso le digo más en un país como este, que por su historia colonial y todo, pues tenemos mezclas de todo tipo, raciales, étnicas, de todo. Entonces, este es un auditorio eminentemente diverso. Entonces, ¿qué tenemos nosotros presentes aquí? Que en medio de la diferencia somos iguales. O sea, que compartimos, que todos pensamos, que todos hablamos, que todos nos relacionamos, ¿no? Tenemos capacidades similares. Entonces, en medio de las diferencias, tenemos cosas que nos hacen iguales. Ahí es donde ese elemento tiene que sobresalir, tiene que estar por encima de las diferencias. Pero las diferencias no hay que negarlas, porque cada uno es singular. Entonces, en su singularidad tiene capacidades diferentes, habilidades diferentes para el desarrollo de tareas que deben ser utilizadas de manera estratégica para el logro de tareas comunes. ¿Qué es el trabajo? El trabajo, nuestras relaciones laborales nos llevan siempre a hacer tareas de manera colectiva y conjunta. En el trabajo hay un ámbito individual, ¿no? De donde cada quien pone lo suyo, pero también hay un ámbito colaborativo que es importantísimo para el logro de tareas comunes. Esto es el trabajo.
¿ya? Entonces, por lo tanto, la inclusión, y allá voy, tiene que ver precisamente con la accesibilidad que las personas tienen al trabajo, ¿ya? No todo el mundo accede a un trabajo. ¿Por qué? Porque algunas características son consideradas no aptas o no necesarias para el trabajo, o no valoradas, o las valoramos como negativas. ¿Ya? Entonces, por ahí venimos, ¿no? Las mujeres para el trabajo sirven para este tipo de trabajo, los hombres sirven para este tipo de trabajo, por lo tanto, de manera negativa, estamos poniendo obstáculo a la accesibilidad del trabajo, ¿no? Tú eres mujer, luego para este trabajo no sirve, es una barrera de acceso al trabajo, ¿no? Y de alguna manera es una barrera que cierra oportunidad. Entonces, no vamos con igualdad de oportunidad porque estamos colocando barreras. Entonces, un trabajo inclusivo debe prescindir de características de las personas, ¿no? Que nosotros podemos valorar como negativas y que nada tiene que ver con las habilidades que tenga para el desarrollo de una tarea. Ser mujer no tiene nada que ver con la habilidad que ella tenga para cambiar una llanta, no para ser la ingeniera mecánica que haga el mantenimiento de los camiones en una mina como la Drummond, ya, por ejemplo, ¿no? El hecho de ser mujer no la inhabilita para nada en cuanto al desarrollo de su capacidad. Entonces, la inclusión lo que busca es prescindir de características de alguna manera consideradas negativas y que nada tienen que ver con el desarrollo de habilidades muy puntuales que la persona tenga. Ahora, eso no solamente comprende el género, también comprende las discapacidades, ¿no? Las discapacidades. Entonces, nosotros tenemos discapacidades motoras, discapacidades cognitivas y discapacidades sensoriales. Pero tenemos una capacidad disminuida en ciertos ámbitos de nuestra vida, pero plenamente hábiles y útiles en otras, que nos potencializan para el desarrollo de la actividad. Entonces, eso también implicaría, frente a la discapacidad, ¿no? Prescindir de todo aquello que tenga la persona, pero que realmente en nada influya en el desarrollo de una función concreta en relación a una tarea concreta. Entonces, todos los trabajos deben ser inclusivos, es decir, prescindir de estas categorías que de alguna manera se valoran o se perciben como negativas, por las razones que nosotros queramos, por razones culturales, por razones sociales, ¿no? Diferencias o diversidades en este caso. Bueno, y aquí viene una pregunta muy ligada a lo que está diciendo, doctora, y es, en el mismo escenario, contexto laboral, hablemos de la libre expresión, que también es un derecho de la Constitución. Pero ¿en qué momento, cómo logro yo ejercer mi derecho a la libre expresión sin vulnerar el espacio del otro? ¿Hasta dónde llego? ¿Por cómo sé hacerlo? Poner ese límite o conocer ese límite. Bueno, claramente, aquí vamos, arranco o parto de derechos humanos. La libre expresión es un ejercicio de la libertad, ¿no? Dentro de los derechos humanos, aquí en Colombia, cuando yo le hago la pregunta a mis estudiantes cuál es el principal derecho humano, siempre me dicen la vida. Claro, es entendible en un país como este, ya, en donde la vida permanentemente ha estado amenazada a lo largo de muchos años. Pero realmente, desde el punto de vista del concepto de derechos humanos, lo que estructura el concepto de derechos humanos es la libertad, ¿ya? Entonces, nosotros, para poder desarrollar nuestras características y condiciones humanas, necesitamos la libertad para hacerlo. Entonces, la libre opinión, o la opinión en este caso, es un ejercicio de libertad. Y va ligado con la libertad de pensamiento. Yo tengo derecho a pensar lo que yo quiera. Y de alguna manera es un pensamiento que puede expresarse o no, y tengo derecho a expresar. Entonces, partamos de que todos nosotros tenemos derecho a expresarnos con independencia de la edad, con independencia de, digamos, del oficio o la ocupación, ¿no? Es un derecho que tenemos todos. Ahora, ningún derecho humano ni constitucional, en este caso, es absoluto, ni se puede tomar como excluyente de otros derechos porque está interrelacionado con los demás. ¿Qué significa? Que yo, para poder manejar mi libre opinión, mi libre expresión, digamos, tengo que hacerlo en la medida de lo posible sin lesionar a otros. ¿Y cuál es el derecho que más se lesiona con la libre opinión? El buen nombre, ¿no? El buen nombre y la intimidad personal de alguien. Y el buen nombre también es un derecho constitucionalmente protegido, ¿ya? Entonces, con la libre opinión difamamos también, ¿no? Entonces, ojo, y la libre expresión tiene connotaciones penales, porque los delitos de injuria y calumnia tienen que ver con expresiones que yo le imputo a una persona a título de delito, tú eres un ladrón, calumnia, o tú eres algo que se considera inmoralmente por una sociedad.
Entonces, por lo tanto, nuestra libre expresión tiene consecuencias penales, ¿ya? Y también tiene consecuencias sobre la honra, el buen nombre de otra persona. Digamos, es el delito que más, digamos, es el derecho que más se infringe cuando abusamos. Entonces, por lo tanto, todos nosotros tenemos derecho a expresarnos. Cuando algo molesta a alguien, parar, es la actitud de respeto. Y de alguna manera, si me equivoqué e impacté, porque ya pasó, o sea, ya lesioné el derecho a la honra, pues hacer todo lo posible por corregir esa situación. Pero tenemos que partir de que nosotros somos humanos, que nos podemos equivocar, que podemos ser desasertivos en nuestras elecciones de conducta, podemos no adaptarnos con acierto en todos los escenarios. Entonces, por lo tanto, si ya nos equivocamos, que es algo muy humano, ya, entonces lo más importante es corregirlo de manera asertiva y en la menor medida de lo posible y con la misma intensidad con la que impactamos el derecho de otro. Es más o menos así como funciona. Doctora, y como lo dijimos al comienzo, la mujer, hablando todavía de la inclusión y de las diferencias de género, la mujer, por ejemplo, ha ganado espacios, eso ya lo sabemos, y yo puse el ejemplo concreto de nuestra entidad, que en su mayoría, cada área es liderada por mujeres, ahí muestra algo, es un síntoma ahí de cómo las mujeres pisamos fuerte, digamos, aquí en RTBC. Pero, sin embargo, a pesar de esos avances, se sigue dando, digamos, entre comillas, esa lucha de género. ¿Y cómo lograr para que no estén los hombres o mujeres tratando de estar unos encima de otros, hablando de estos dos géneros? Bueno, como todo se polariza, digamos, el tema de género también ha sido parte de esta polarización, digamos, destructiva, ¿no? De las relaciones interpersonales, ¿no? Las polarizaciones son puntos extremos, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Bueno, desde el punto de vista del género, recordemos que el rol de género es lo que explica un poco por qué los hombres siempre han estado en el espacio público en roles de género y por qué las mujeres siempre han estado en el espacio privado en roles considerados femeninos. Entonces, claro, nosotros siempre estábamos más en lo privado, más en las tareas de casa, más en tareas de cuidado, y eso es lo que de alguna manera se considera normal en una mujer, ¿no? A pesar de que nosotros en Instagram y todo vemos a hombres cuidando el perro mejor que al hijo. De alguna manera, porque se ve, o sea, saben de vacunas, lo bañan, le cortan las uñas, le lavan los dientes, y cojan al hijo y nada. O sea, hagan lo mismo con su propia cría, o sea, cuidan la cría de otra especie, pero la propia no la cuidan, ¿no? Entonces, ahí un poco hay que replantearse ese tema, ¿no? Eso es como para mostrar el desafío. O sea, digamos de que el cuidado no es una actitud normal de la mujer, sino que también es una habilidad, ¿no? Muy humana de cuidado o de rol respecto a los hombres. Y por el otro lado, pues los hombres siempre han estado en el espacio de lo público y siempre se les prepara para eso, ¿no? Para el liderazgo, para las profesiones relevantes. De alguna manera el hombre siempre se le ha percibido como sujeto que aporta el desarrollo social. Las mujeres no. Las mujeres ayudamos en tareas de casa. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la mujer entra al trabajo, entonces empiezan a cambiar las relaciones interpersonales, porque antes estas relaciones interpersonales se daban entre hombres bajo códigos considerados exclusivamente masculinos, ¿ya? Mientras que cuando entra la mujer a estar en espacios de interrelación tradicionalmente considerados masculinos, pues entramos con temas de adaptación que no en muchos casos son muy exitosos, ¿ya? Entonces, por lo tanto, se entran con prevenciones, se entran con revaloraciones de roles tradicionales. En las mujeres mayores se ve más esto, en las mujeres menores están más, digamos, vienen con otras reinterpretaciones de estas dinámicas. Y entonces, por lo tanto, en el trabajo, pues tenemos esos desaciertos, esos choques, esos conflictos que se presentan entre percepciones de rol y de relaciones sociales a partir de rol entre mayores y personal más joven, entre hombres mayores y mujeres contemporáneas con ellos, o entre hombres mayores y mujeres menores desde el punto de vista etario con ellos, o entre mujeres también, ¿no? Mujer con mujer, como diría la reina belleza y otros. Entonces, aquí lo que nosotros tenemos de alguna manera es que estos roles han cambiado, la percepción del rol y con ellos la manera en la que nos interrelacionamos. Pero obviamente genera de alguna manera choques en la apreciación de la relación, que son percibidos de manera diferente, ¿no? Y generan conflicto. Pero ojo, lo más importante no es evitar el conflicto, lo más importante es tener cómo solucionar estos conflictos de manera pacífica y no violenta. Y por eso la siguiente pregunta, ¿cómo resolver? Y más allá de cómo resolver, ¿cómo promover? ¿Cómo hace una empresa
u organización para promover esa armonía entre que nos podamos expresar, pero que prevalezca el respeto? Bueno, en los colegios, como partamos de que el respeto y todo estos valores se forman en el colegio, o sea, es parte, o sea, es una función básica del sistema educativo, ¿ya? Ya, es básica, es elemental, o sea, uno va al colegio a aprender valores y después matemática, química, física y otras cuestiones, ¿ya? Digamos porque es necesario para la convivencia. Y hay sociedades como la japonesa que le ponen mucho más acento a la formación de valores que digamos, que nosotros en estos momentos. Pero ¿qué quiero decir con todo esto? Entonces partamos de que en el colegio se enseña mucho el respeto y la comprensión de estas cosas que son vitales para la vida adulta, a partir de permitir conocer al otro, a pasar de sus diferencias. Entonces estos talleres en donde yo, LGTBI, porque eso también pasa por una expresión de género, ¿no? Hablo de cómo soy yo, de mi vida, de mis problemas, de la lucha que tengo con mi padre, de la lucha que tengo con mi padre, pues eso me permite a mí comprender a la persona y prescindir de todo aquello que yo por cultura, por religión, por lengua, por lo que yo prescindo, veo en ella como negativo. Entonces, ojo, cobra mayor realce la persona. O sea, para mí empieza a resultar más importante el ser humano que hay ahí, lo que sufre, lo que sueña, ¿no? Lo que aspira, en qué es bueno, en qué es malo. Es más importante que su condición de género, que su condición racial, que su condición étnica, que su condición etaria, no otras cuestiones. Entonces, eso puede ser percibido como negativo y eso empieza a bajar frente a la valoración que ya tengo de la persona individual. ¿A qué voy con todo esto y cuál es el punto? Hombre, que en las empresas debe darse espacio para que las personas se conozcan en su individualidad, en su singularidad, qué siente, qué vivo. Respondo por un niño discapacitado en mi casa, ¿no? Tengo un papá por el que tengo que velar, ¿no? ¿Cuál ha sido mi historia de vida y qué es lo que me ha llevado hasta aquí? ¿De qué punto partí? ¿No? Todo eso empieza a tomar siempre más importancia que todo aquello que es que yo pueda considerar negativo. Entonces, hacer charlas como esta es fenomenal, hay que decirlo ya. O sea, estas charlas permiten precisamente esto, ¿no? Digamos, no solamente conocer a las personas, sino conocer toda esta carga conceptual, teórica, ¿no? Nos permite a nosotros, digamos, revalorar conductas o patrones o actitudes o conceptos que consideramos normales. Eso por un lado. La segunda, pues hacer campañas digamos, precisamente donde se permite integrar al personal. Es decir, son campañas de formación, de sensibilización que llevan implícito el tema también de conocernos e integrar. Pero para integrarnos necesita no venir necesariamente de recursos humanos, de talento humano, sino que pueden tener por iniciativa a los propios empleados. Es decir, oiga, queremos esto, hemos detectado esto, entre nosotros llevar la propuesta y estructurarla con talento humano. Es decir, la misma campaña hecha y ojalá estimulada, promovida, ¿no? Incentivada por talento humano, pero que tiene que venir ojalá de los propios compañeros, ¿no? Del propio personal en relación a la resolución de conflictos, digamos, interpersonales que se estén originando en un departamento concreto. Porque puede ser en un departamento, más no en el otro, ya en este caso, pero sirve para todo. Entonces, campañas de sensibilización, campañas de conocimiento, actividades de integración que permitan conocer al otro, son claves porque minimizan el conflicto porque conozco al otro. Entonces, todo lo que yo consideraba negativo, pues ya no lo es porque es buena gente. Sí, viene con su cabello así, que de pronto, si yo soy más conservadora, veo como, o sea, sobre todo el tema de los tatuajes, por ejemplo, que es un tema de choque de valores, ¿no? O sea, particularmente a mi padre no le gusta ver a nadie con tatuajes porque piensa que salió de la picota. O sea, porque es un hombre de 84 años, ¿ya? Entonces, un hombre de 84 años, médico además, que ve a un residente de medicina con un tatuaje, este salió de la picota o viene de dónde, ¿no? Entonces ya eso genera en él que un precondicionamiento, ¿no? Que puede llevarlo a descalificar el concepto médico de un residente más joven que él, ¿ya? Entonces ahí viene el tema, ¿no? Si yo me doy cuenta que esta persona es buena gente, que es un genio, que tuvo el mejor promedio en su facultad, que es muy acucioso tal vez a la hora de diagnosticar, pues el tema de que tenga tatuaje o no empieza a perder valor. Lo que yo empezaba a considerar negativo ya no va. ¿Ya? Y empiezo seguramente a llamar a ese médico para que vea una ecografía, para que vea esto, para que conceptualice sobre un paciente y el tatuaje pierde sentido. El tatuaje como preconcepción negativa frente a algo. ¿Ya? Entonces, ojo, darle prioridad a la persona,
¿no? Sobre sus diversidades, disminuye muchísimo el conflicto. Disminuye muchísimo la percepción, favorece las relaciones interpersonales. Eso se puede hacer desde talento humano o se puede hacer, digamos, a partir de iniciativas de los propios empleados en estructuras horizontales o con diferencias jerárquicas, es decir, involucrando diferentes jerarquías o en un contexto más horizontal. La Navidad se presta para eso, que las velitas, que las novenas, ¿no? Digamos, todas estas cuestiones se prestan, generan estos espacios para conocernos, ¿ya? Siempre y cuando sean dentro de lo considerado correcto o se den dentro de lo considerado socialmente correcto para el ámbito de lo laboral. Bueno, usted está mencionando cosas muy importantes de la cultura, en nuestro caso como colombianos. Exacto. Este es nuestro país y nuestra cultura. ¿Qué tanto pesan las ideas preconcebidas que tenemos sobre las personas, los estereotipos, como lo que mencionaba ahora, por el ejemplo de los tatuajes? ¿Cómo permitimos conocer a las personas? Y también tocar ahí el tema que me parece muy importante, que lo tengo aquí en las anotaciones, de las diferencias como para los jóvenes, la forma como se interrelacionan en los ámbitos laborales, que precisamente puede haber diferencias de percepción de ellos entre diferentes generaciones. ¿Cómo conciliar ahí? Porque hay tantas aristas, ¿cómo llegar ahí, digamos que a la armonía nuevamente con esa palabra? A partir, vuelvo y digo, de darle prioridad a la persona, ¿no? Entonces, permitir conocer, o sea, que un muchachito recién graduado, yo soy docente universitaria, ya. Entonces, un muchachito de 21, 22, además yo estoy trabajando con millennials, ya, ya, y mi hijo es centennials, ¿no? Y ya yo veo diferencias, ¿no? Entre los dos, ¿ya? Los centennials son más frágiles que los millennials. Y nosotros venimos de una generación que fue formada con dureza, ¿no? Entonces, nosotros no somos tan frágiles frente a la adversidad como si pueden ser los millennials, que son con los que yo trabajo, o como mi hijo, que es centennial, ¿no? A pesar de que es educada por alguien que viene educado en un contexto de mayor rudeza, en donde uno es más preparado para la adversidad y para estas cuestiones. Entonces, por lo tanto, aquí es fundamental, porque claro, estos millennials vienen con, obviamente, sus códigos generacionales, su lenguaje generacional, su interacción interpersonal generacional, que ellos validan como normal, ¿ya? Ellos validan como normal y como normalizante, ¿ya? Igual que mi papá, ¿ya? Que tiene 84 años, que esos son sus valores, que vino de un contexto más rudo, formado por una rudeza mucho más áspera que la que yo estuve viviendo, enfrentando, y entonces, por lo tanto, ese es su esquema o sea, de normalidad y normalizante. Entonces, por lo tanto, aquí entramos con choques de percepción. Entonces, de pronto, el tatuaje, que para mi hijo y para los más jóvenes es una expresión, una libre expresión de la opinión, porque es una libre expresión de la opinión, del libre desarrollo de la personalidad y todas estas cuestiones. En la generación de mi padre, no. Entonces, el tatuaje no es un elemento anormalizante. En la situación de él, en la de mi hijo, no. Entonces, por lo tanto, se deben dar estos espacios de convivencia, de interacción, en donde lo personal, sobre todo en el ámbito del trabajo, esté por encima de estas diferencias. Entonces, el conocimiento de lo personal y es sobre todo para que ambas generaciones puedan comprender las razones de que justifican ciertos comportamientos o elecciones comportamentales, ¿no? Entonces, entenderlas. Ahora, parte del respeto implicaría ser condescendiente, ser paciente, ser considerado, ¿no? Y todos los adjetivos que se puedan asociar a respeto. Ya, tolerar significa soportar con paciencia algo que es diferente a mí o que yo valoro como negativo, soportar con paciencia, en la medida en que no me genere una molestia insoportable. Porque hay molestias que son insoportables. Cuando ya es insoportable, entonces ya hay que tomar medidas de otro tipo, ¿ya? Pero entonces ahí es donde yo les apuntaría. Y ahí es talento humano y ojalá comunicaciones, ya, que son clave para generar precisamente una cultura laboral que fomente la tolerancia y el respeto por las diferencias, ¿no? A partir del conocimiento interpersonal, en lo posible, en la medida en que se dé y que el trabajo organizativo lo permite. Bueno, hemos hablado de cómo percibo yo hasta dónde cruzo la línea del respeto, cómo podemos promover la igualdad desde el individualismo y desde una organización, pero no hemos hablado de la otra cara de la moneda y me parece que es muy importante, yo creo que todos queremos escucharlo. Y ahí también está, y es cómo debe actuar quien se sienta incómodo
el que recibe, el que siente ese malestar, sobre el que recae cuando el otro cruzó ese límite. Cómo debe actuar y precisamente pues entenderlo y recibir esa instrucción con todo el conocimiento que usted tiene en el ámbito laboral. ¿Cuál sería la recomendación? Bueno, siempre van a haber molestias, o sea, hay que tenerlo claro, es decir, el ámbito laboral tiene una fase en donde desarrollamos y ponemos nuestras habilidades individuales en tareas individuales, punto, o sea, punto. Pero esos espacios son muy pequeños frente a un gran porcentaje en donde nosotros tenemos que trabajar con otro para el desarrollo de una tarea. Entonces son más los espacios colaborativos que los espacios individuales que nosotros tenemos en el trabajo. Por lo tanto, son más las oportunidades para entrar en conflicto, ya en este caso. Entonces, en ese conflicto, o sea, en esa interacción van a haber conflictos y conflictos que ocasionan molestia, ¿ya? Pero cuando la molestia es de alguna manera, ya nos genera sentimientos, digamos, no sé, de descalificación, de maltrato, yo me siento maltratado o sea, me están tratando de una manera que afecta a mi dignidad, o sea, ya yo percibo que me están afectando mi dignidad, o me están descalificando, o me quitan los elementos de trabajo que yo necesito para hacer mi tarea, porque eso suele pasar, ¿no? Me borraron todos los emails, ¿no? O sea, son actitudes, ¿no? Que ya estamos hablando que generan molestia, que no solamente generan molestia, sino que también están entorpeciendo el desarrollo, que de alguna manera están afectando mi buen nombre, mi buen desempeño, ¿no? Esos son de esas molestias en donde ya yo le diría a la persona, hombre, acuda a los procedimientos, digamos, que tenga la entidad. Ahora, lo lógico es que en una conducta asertiva yo pueda expresarle mi molestia en términos respetuosos a quien me la está causando. Y esa persona tiene dos opciones. O cesa su comportamiento, lo modifica, o persiste en él. Esos son los dos escenarios en donde nos enfrentamos. Si cesa, lo resolví yo sin involucrar a la empresa. Y sería lo ideal. ¿Ya? Sería lo ideal, ¿ya? Pero si no cesa, además porque si no cesa se nos convierte en persistente. Porque a veces son peleas, expresiones momentáneas, a quien no ha cogido un enojo, ¿no? Con un compañero de trabajo y uno le dice, ay, pero es que tú siempre, ¿no? Entonces, no, esos son temporales, ¿no? Temporales. Yo expreso mi molestia y cesa, ¿no? Hasta ahí va bien, lo resolvimos entre los dos. Pero ya persistente, cuando se vuelve persistente, ya se vuelve una imposición. Es una molestia persistente que ya yo empiezo a percibir como imposición. Entonces, como yo empiezo a percibirla por imposición y ya en lo que de mí dependía, que era hacer que el otro cesara su molestia, no puedo, pues ya me toca normalmente involucrar a alguien jerárquicamente habilitado dentro de la compañía para resolver este tipo de conflictos. Normalmente una escala de situación al jefe inmediato. Si el jefe inmediato no, y vamos utilizando los demás procedimientos que pueda tener una empresa dirigida a resolver estos conflictos. Bueno, yo creo que hoy hemos tenido un espacio, pues yo pudiera calificarlo bastante pedagógico. Hay cosas que uno puede pensar que son de sentido común o que ya están dadas o que ya las conocemos, pero es importante tener estos momentos, si ya las sabíamos, para recordarlas. Y es importante, doctora, también contarle que la entidad siempre está dispuesta a tomar estos temas vitales para nuestros desempeños, para nuestras relaciones aquí laborales. La empresa siempre está dispuesta a propiciarlos y por eso fue que tuvimos la iniciativa y queremos agradecerle por su tiempo y pues yo creo que aquí ya quedaremos más en contacto para espacios futuros y para seguir aprendiendo y reflexionando para lo que nos hace mejores colaboradores aquí y compañeros de trabajo. Esa es la idea, ¿no? Esa es la idea que, ojo, en el ámbito del trabajo nosotros, cierro con esto, o sea, qué pena yo aquí. No, tranquilo. El trabajo, más allá de un derecho, nos permite a nosotros el desarrollo personal. Un trabajo para nosotros es, digamos, una actividad de desarrollo personal. Entonces, qué lindo que lo podamos hacer en libertad, y la libertad en este caso es hacerlo de manera libre, sin miedo, ¿no? Aquí la libertad hace relación a ser libre sin miedo, es decir, que mi libertad no me haga sentir temeroso de, ¿ya? Entonces, por lo tanto, desarrollarse en libertad, sin miedo, en un contexto armónico de convivencia, de camaradería, es lo mejor que le puede pasar a alguien, porque nosotros pasamos más horas de nuestra vida en el trabajo, con compañeros de trabajo, que con nuestras familias en casa.
¿ya? Entonces, digamos, hacer un buen clima de trabajo, un buen ambiente, digamos, nos da calidad de vida y eso es una construcción colectiva, ¿no? Pero a partir de una concientización muy individual de la situación. Entonces, está en nosotros pasarla chévere. Que venir a trabajar sea chévere, que venir a trabajar sea lo mejor que me ha pasado, que venir a trabajar sea mi mayor espacio de realización y entenderlo así, hasta divertirme, ¿ya? Técnicamente, porque voy a pasar más horas aquí, en el caso de ustedes, que allá con mi casa en la familia. Entonces, por lo tanto, creo en ocasiones que el ambiente familiar demanda más que la familia en términos de buenas relaciones interpersonales. Doctora Carolina, muchas gracias y también agradecemos a nuestros compañeros. ¿Y tienes una pregunta? Adelante. Aquí hay una pregunta. No, Ya casi para finalizar. encantadísima, cuénteme. No, más es una pregunta, gracias por este espacio, súper necesario. Es como comentario, la última pregunta que se me preguntaba justamente que era cómo promover en las organizaciones todos estos temas. Pero yo lo que yo siento, y yo trabajo en Señal Colombia, lo que siento es que para nadie es un secreto, pues que las condiciones o las relaciones humanas, las condiciones humanas es muy compleja, da para todo, y eso se ve refletido en las relaciones como humanos, pues que somos todos nosotros. En ese orden de ideas, una forma de promover en las organizaciones, por ejemplo, eso, es nosotros, y eso es lo que hace todo el sistema de medios públicos, lo que hacen todos los medios, tanto en radio como en televisión, pero particularmente hablo de Señal Colombia, todos los contenidos de aplicaciones, todos los contenidos que hacemos, los contenidos que hacemos para todas las audiencias, sean infantiles, sean juveniles, sean adultos, son contenidos que tratan justamente sobre el sistema de valores, cómo hacer los mejores seres humanos. Para poner un ejemplo, temas como la violencia de género, por ejemplo, la violencia de género. Hay una película que se hizo hace 2 años, que la hizo Víctor Gaviria, un director de cine de Medellín, que se llama La mujer del animal, una película que trata sobre ese tema, que es realmente fuerte, que yo recuerdo que la vi en cine y no me sentido que en una entrevista de él que buscó era justamente generar una reflexión en torno a lo fuerte que es ese tema, en lo que marca a la sociedad, es recurrente, tristemente, para los años, los siglos y sigue siendo un tema muy presente. Y Señal Colombia, por ejemplo, es un punto documental que se llama Buscando el Animal, cómo se hizo esa película y lo que hay detrás de la película. Eso por poner solamente un ejemplo, pero hay contenidos para los niños de animación que son fundamentales, son súper importantes, súper interesantes, que ayudan a eso, justamente es a formar valores, a construir sociedad, como dice Mauricio Tamayo, a construir país. Y yo creo que eso es importante, y entonces es como aporte a esa pregunta que tú hacías, ¿cómo estamos en el lugar donde estamos generando contenidos en radio y en televisión, que por ser televisor cultural y educativa y entretenida, justamente busca eso? Entonces, responsabilidad social. Así es. Muchas gracias por todo. Gracias. Gracias. Lo que comenta su compañero es el tema de la responsabilidad social de la empresa, ¿no? Y es clave, sobre todo, hacer que los valores empresariales se concatenen con esta responsabilidad social que como medios de comunicación tiene y que influyen en la formación de los valores que precisamente estamos trabajando nosotros acá. Sí, es parte de la misionalidad. Yo le hice un pequeño recorrido a la doctora antes de empezar y le expliqué nuestro sentimiento del orgullo de RTBC, que tiene mucho que ver con lo que dice nuestro compañero, por lo que hacemos. Nuestra radio también es una radio completamente inclusiva. Son palabras que no son nada ajenas para nosotras, porque es parte de nuestra misión y es un honor haberla tenido, poderle contar lo que hacemos, que nos venga a hablar de una manera tan didáctica y tan clara, y aquí que sea el comienzo de muchos encuentros. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias por la confianza, por querer en mí de manera crítica o no tengo ni idea cómo pase lo que yo diga por la mente de ustedes, pero muchísimas gracias de todas maneras por depositar cualquier confianza en mí respecto de los contenidos que hemos trabajado. Gracias también a nuestros colaboradores que se implementaron. Tuvimos alrededor casi de 200 conectados. Gracias a todos, que tengan un feliz día, los queremos. Feliz fiesta. Gracias.